Los cuatro clanes vivían en total armonía y paz. Realmente no había una razón para pelear o para llevarse mal, aunque tres clanes andaban planeando algo en secreto. River Clan, Shadow Clan y Thunder Clan andaban pensando en un plan el cual era un tanto macabro y que podía llevar a la extinción de los mismos. Yo les propongo algo. ¿Y qué tal si atacamos Wind Clan? Total, ellos tienen recursos y varias cosas que nos podrían ser más útiles a nosotros que a ellos. Porque últimamente ellos no están aprovechando mucho esos recursos y además están viviendo de manera muy pacífica. Yo creo que sería una muy buena idea. ¿Qué opinan ustedes? Como pudieron ver, el roleplay inició de manera peculiar, pero con una idea muy interesante. Todos estaban de acuerdo en que deberían atacar Wind Clan, pero no tenían un plan claro, así que yo les dije que ¿por qué no atacábamos durante la noche? Total, así teníamos lo que era el elemento sorpresa a nuestro favor. Todos estuvieron encantados con ese plan, pero en cierta parte yo no estaba tan convencido. Pues podría ser que a lo mejor algún gato de Wind Clan estuviera infiltrado aquí, o quizás nos estuviera espiando. Pero esa hipótesis fue rápidamente descartada, ya que realmente los clanes no habían detectado ninguna actividad sospechosa de Wind Clan y todo parecía verse bien. Y bueno, mi hipótesis simplemente quedó ahí en el aire y nadie le dio importancia. Y entre tanto hablar y hablar y hablar y decidir qué es lo que se iba a hacer en el ataque, se hizo de noche y decidimos aprovechar esa noche para hacer el ataque sin importar lo que llegara a pasar. Ese era nuestro momento. Llegamos a Wind Clan con normalidad, aunque yo le dije a Nutstar que no confiaba en los demás clanes. Él me dijo que solo mantuviera la calma y que todo iba a estar bien. Eventualmente todo esto iba a pasar y recibiríamos nuestra parte. Con el tiempo llegarían los demás clanes, aunque las cosas no estaban saliendo según lo planeado, pues los gatos de Wind Clan estaban en un solo lugar y no se querían mover de ahí. Así que decidimos esparcirnos por todo el clan para tener mayor éxito. Poco a poco nos fuimos acercando más a lo que era Wind Clan, hasta llegar a un punto donde estábamos demasiado cerca de la reunión de estos gatos. Y cuando ellos menos se lo esperaron, todos nos lanzamos al mismo tiempo en un ataque brutal y bestial, atacando a cada felino del clan. Ellos reaccionaron de manera desesperada, pues no se esperaban un ataque de sorpresa, y menos por los tres clanes en los cuales ellos confiaban. A mí me tocaría pelear con una tal Broken Rose, aunque ella fue un objetivo demasiado fácil, pues realmente no puso mucha resistencia y simplemente dio algunos zarpazos desesperados y alguna que otra patada para intentar liberarse de su destino, aunque claramente ella no sabía que su destino ya estaba escrito. Poco a poco empecé a someter la felina y llegó un punto donde empecé a estampar su cabeza contra el piso. Claramente ella ya no podía hacer nada hasta este punto. Un tal Ember Storm al parecer quería ayudarla, pero eso fue inútil, ya que simplemente Nutstar se encargó de él y yo me encargué de golpear la cabeza de la felina una y otra vez, hasta que llegó un punto donde su rostro quedó desfigurado y simplemente era irreconocible. Y cada guerrero terminó con los guerreros de Wind Clan de manera rápida, pues llevaban una vida muy pacífica y no tenían un entrenamiento adecuado, aunque pasó lo que me temía que pasara, pues los líderes empezaron a pelear por el territorio de Wind Clan
River Clan decidió hacer una retirada muy táctica, pues se retiró del conflicto dejando solo a Thunder Clan y Shadow Clan. Aunque con el paso del tiempo la tensión incrementaría y esto llevaría a que Thunder Clan y Shadow Clan empezaran a pelear a muerte por el territorio de Wind Clan. Yo intentaría esconderme, pero una tal Cherry Shade se me pondría en medio. Ella me diría que me quería matar, pero yo le diría que ¿por qué en vez de matarme teníamos una mini alianza? Total, yo solo quería ser líder de Thunder Clan y ella se podría quedar con las tierras de Wind Clan. Le dije que voy a ayudar a su líder para así terminar con Northstar y cada uno reclamar su parte. Aunque cuando ella llegó, justo su líder había muerto y decidió matar a Northstar sin piedad alguna. Pero en eso se aparecería el líder de River Clan, pues solo estaba esperando un momento perfecto para terminar con los demás gatos restantes. Aunque Cherry Shade no se daría por vencida y acabaría con el líder de manera despiadada y sin piedad alguna. Aunque ella acabaría gravemente herida, pues tener 2 batallas seguidas la habían dejado agotada y sin fuerzas. Ella estaba en el piso y yo decidí salir de mi escondite para decirle un par de palabras. Muy buen trabajo, Cherry Shade. Lo hiciste increíble. Eso es lo que tenía pensado decirte. Lamentablemente, tuviste razón en desconfiar de mí. Pero sabes, de los errores se aprende. Y creo que tu error te llevó a esta situación un tanto delicada, ¿no crees? Sabes, fue un gusto trabajar contigo, pero lamentablemente todo tiene un final. Adiós, Cherry Shade. Después de todo eso, solo un par de gatos lograrían sobrevivir. Entre esos, Toxic Pelt. Él empezaría una nueva era, donde era líder de Wind Clan, y este empezaba a prosperar, aunque se decía que Wind Clan había quedado maldito, pues varios gatos morían y siempre había algún tipo de problema o alguna enfermedad que atacaba de manera muy severa al Wind Clan. Toxic Pelt, con el paso del tiempo, eventualmente moriría y los gatos de Wind Clan se acabarían dispersando por los otros 3 clanes. Y esto causaría el nacimiento de 3 kits: Drifting Dust, Hollow Bush y Cloudstar. 3 kits, los cuales estaban destinados a algo mucho más grande. Era un día muy tranquilo en Shadow Clan. Todo era muy callado y tranquilo, como siempre. El líder nos había llamado a una reunión y todos decidimos ir. Total, nadie tenía ningún tipo de apuro o asunto pendiente, ya que eran tiempos muy tranquilos. Aunque por obvias razones existían ciertas tensiones dentro del clan, eran simplemente problemas menores y que se iban a resolver con el tiempo. El líder nos había convocado para darnos una pequeña charla sobre ciertas cosas peculiares que estaban pasando dentro del clan
pero de repente empezaría a oler a humo, cosa que sería muy extraño, aunque se decidió restarle un poquito de importancia. Eso solo sería hasta que un árbol se cayera en la entrada del Shadow Clan. El mismo estaba cubierto en llamas. El clan empezó a caer en la desesperación y yo aproveché para hacer unas cuentas con Sparrowtail, aunque no me dio tiempo, pues el líder pidió un poco de calma y en eso nuestro Met Hollowbush diría que podríamos escapar por el hueco que había en la Medden. Todos estuvimos de acuerdo en esa idea y nos movimos rápidamente hacia la Medden para poder escapar antes de que las llamas nos acabaran consumiendo. Pero en eso, Sparrowtail se quedó ayudando a una Elder llamada Serpentosa. Yo aprovecharía ese momento para mover unos arbustos y tapar la salida para que se les dificulte salir. Total, así ya saldaría mis cuentas. El líder dijo que nos moviéramos hacia las minas abandonadas. Y una vez llegamos ahí, para mala suerte mía, Sparrowtail y Serpentosa todavía no estaban vivos. Aunque siempre será un misterio quién quemó el Shadow Clan. En ThunderClan, por otro lado, las cosas no estaban tan bien, pues el líder había caído y Goldstorm era el Dep, así que por consecuencia ella iba a ser la líder, pero de repente un felino completamente misterioso y desconocido aparecería de la nada, cosa que sería muy extraño. Yo, por sentido común, me lancé encima de este mismo, pues era un solitario, nadie lo conocía. Aunque él ni bien llegó y empezó a decir que Shadow Clan y Rebel Clan nos querían atacar. Pero yo prácticamente no lo dejé hablar mucho, pues le empecé a preguntar quién era y qué es lo que hacía aquí. Él supuestamente decía estar en las patrullas nocturnas, pero realmente nadie lo reconocía. Yo saqué un pedazo de metal para amenazarlo, pero Blazeheart me agarró y me llevó a un lugar un tanto más apartado para evitar ciertos conflictos. La felina me dijo que guarde el pedazo de metal y al final lo acabé guardando, pues ella tranquilamente podía someterme. Después de eso ella me agarró y me puso tras suyo para así evitar que me lanzara por ese felino que supuestamente era del ThunderClan. Dijo que los demás clanes habían sufrido daños severos y por eso mismo querían atacarnos, pues al parecer querían que todos estuviéramos en las mismas condiciones. Y después volvió a decir que no lo seguíamos reconociendo porque era la patrulla nocturna y que los otros estaban en lo que es la piedra lunar. Cloudstorm decidió llevarnos para allá, pues total, lo mejor era resolver el conflicto con palabras y evitar algún posible ataque sorpresa o pelea. Por otro lado, las cosas en Rebel Clan estaban muy tranquilas. Yo saldría tranquilamente de la Medden y en eso me toparía con un tal Dead Oak. Yo saludaría al felino y él me devolvería el saludo de manera amable. Y de paso me preguntaría que cómo estaba yo, qué tal de mi vida, y yo le diría que bien, que la verdad me iba bastante bien como un Met. En eso, yo le diría que cómo estaba él, y él me diría que normal, pero preguntaría de manera curiosa qué es lo que yo estaba haciendo. Yo le contestaría que simplemente iba a recoger un par de plantas, ya que Frozen era un poquito vaga y no quería ir a recoger plantas. Él preguntaría
preguntaría si podía ir conmigo y yo le diría que sí, que claro, no tenía ningún tipo de problema en que me acompañe. Total, no me vendría mal una ayuda. Después de eso le daría un coletazo amigable y él me sonreiría y me diría que me seguía. Saldría con el felino a las afueras de RiverClan. Yo en forma de juego le daría un leve empujón dejándolo cerca del río. Obviamente mi intención no era que se caiga, simplemente era un juego y él decidió seguirme el juego y de paso me echó un salpicón. Yo decidí devolvérselo y seguimos nuestro camino hasta encontrarnos con un par de plantas. Él preguntó de manera curiosa qué era lo que tenía enfrente. Yo le diría que simplemente era tomillo y que servía para curar ciertas heridas. Me negaba a hablar un poco de plantas, pues consideraba que era un tema un tanto aburrido, aunque él mostraría un gran interés en las plantas. Yo le preguntaría por qué ese interés en las plantas. Y él diría que simplemente no le gustaba mucho lo que eran las peleas. Prefería estar en un lugar un tanto más tranquilo. Y yo le diría entonces que por qué no eligió ser med. Y él diría que tenía sus razones personales para no serlo. Entre esas, una promesa que le hizo su madre. Y me preguntaría por qué yo elegí ser med. Yo le contestaría que fue por obligación del clan, pues no tenían un med en ese tiempo y yo era lo más cercano a uno, a pesar de que me hubiese gustado ser guerrero. Y entre tanto caminar nos toparíamos con un gato completamente desconocido. Me preguntaría quién era y qué hacía aquí. Él diría que era Holbush, del Shadow Clan. ¿Venía a sanar nuestro río? Yo me reiría de él y le diría que ni él se creía lo que me estaba diciendo. Aparte, le diría que Frozen y yo somos los únicos Mets y que podemos valernos por nuestra propia cuenta. Además, le diría que RiverClan no depende de gatos del exterior. El felino me diría por qué el clan estelar no me había enviado una visión para proteger el río. Y de paso me diría que simplemente tome el agua y que ya no moleste más. Yo le diría al líder que si acaso no tenía orgullo, pues aceptar la ayuda de un gato de otro clan podría ser considerado como signo de debilidad. Estrella Dorada le diría a Blackclaw que lleva a Holbush a curar el río, ya que él se iba a ocupar de hablar conmigo seriamente. Frozen River diría que un poco de ayuda no nos vendría mal, y Lookford diría que deje mi orgullo y que mira a mi alrededor. Todos estaban muertos de hambre y bastante sedientos. Y le diría que eso era por culpa de los dos patas, y también por tener un líder incompetente. Estrella Dorada se levantaría y me diría para seguirlo hasta Suden. Yo lo seguiría, aunque en el camino agarraría un palo y lo escondería por mi pelaje. Esperé pacientemente a que nadie me viera. Y cuando él se disponía a hablar conmigo... RiverClan, ThunderClan y ShadowClan se encontrarían en lo que eran las rocas altas, o bueno, las minas abandonadas. Los tres clanes habían sido llamados para algo, y de repente una voz misteriosa llamaría a tres gatos: Holbush, Drifting Dust y Cloudstar. Los tres felinos entrarían a lo que es la boca materna, pero no llegarían a la piedra lunar, sino que tomarían otra ruta que los llevaría con un felino completamente desconocido, un felino que hacía llamar a sí mismo el Profeta. El Profeta, una entidad de la cual no se sabe mucho, no se sabe qué es y qué hace aquí, no se sabe si es del StarClan, del Dark Forest o siquiera si pertenecía a este lugar. Solo se sabe que le dijo a estos tres felinos que cumplan una labor específica a cada uno. A Drifting Dust le dijo que tenía que envenenar ShadowClan. A Holbush le dijo que tenía que asegurarse de que en RiverClan no descubran la causa y la cura a lo que era la contaminación. Y Cloudstar tenía una tarea muy simple. Ella tenía que tapar las entradas y salidas del ThunderClan.
para que así las futuras llamas lo consuman todo. Los tres gatos intercambiarían miradas un tanto confundidas, aunque Drifting Toast aceptaría sin dudarlo. Holbush también aceptaría sin dudarlo, a pesar de que la había regado. Y Cloudstar se demoraría bastante, se lo notaría algo nerviosa, aunque al final acabaría cediendo ante las palabras de el profeta. Holbush convocaría rápidamente a una reunión a lo que sería River Clan y Thunder Clan, ya que tenía algo importante que decirles. Varios felinos se reunieron, estaban confundidos. ¿Para qué un Ned nos habría convocado a algo tan importante? Aunque lo raro es que no eran todos los felinos, solo eran un par. Algo andaba mal. De repente aparecería Holbush y salía la voz. Diría que estábamos convertidos, que estábamos siendo manipulados por una entidad más poderosa y que el Star Clan estaba llorando. Todos estaban confundidos y realmente nadie le creía a Holbush, hasta que de repente un rayo impactaría en los felinos. Al fin, voy a poder ser líder de River Clan. Voy a llevar a River Clan a su más grande gloria. Al fin, al fin. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Oh, mi querido Howe, el clan estelar te ha enviado con nosotros. Ah, pero sí, así es, te moriste. Este y los demás gatos recibieron su castigo. Oh, y por cierto, buena observación sobre las palabras del profeta. Yo sabía que tú te ibas a dar cuenta que él era una entidad maligna. Nos ha estado causando muchos problemas. Aunque lamentablemente no podías decir a los otros sobre el profeta. No lo iban a entender y te iban a tratar como un loco. Pero por ahora tu propósito es estar en el Star Clan. En algún momento volverás. Volveré. ¿A qué se está refiriendo? Recuérdalo bien, Howe. Tu propósito aún no ha terminado. Pero por ahora es momento de que descanses con nosotros. Ya llegará tu momento. ¿Dónde estoy? Oh, al fin te has despertado. ¿Quién eres tú? ¿De verdad no me reconoces? Soy tu abuelo, Drifting Toast. Soy Toxic Belt. Y estoy aquí para guiarte en el Dark Forest. Más adelante volverás. Pero todo es cuestión de tiempo. Así que estoy muerto. ¿Y por qué me morí? No recuerdo muy bien qué pasó. Oh, ven, acércate a mí. El clan estelar, digamos que les envió un rayo para acabar con varios felinos de una vez.
Ellos no querían tantos problemas a futuro. ¿No significa que yo estaba en su lista? ¡Exacto! Pero no te preocupes, caminemos un rato, relajémonos. Cuéntame, ¿cómo fue tu vida cuando estabas vivo? Después de todo ese caos y matanza, Cloudstorm reuniría a los gatos restantes, tanto de Shadow Clan como de Thunder Clan, y les diría que ellos eran fuertes porque habían sobrevivido ante las condiciones tan adversas y abruptas que se les había presentado, condiciones en las cuales ningún otro gato se había atrevido a sobrevivir, pero que ellos sobrevivieron. Y no solo eso, sino que vivieron para poder contarle a sus kids las aventuras que tuvieron en el pasado. Varios felinos se lograrían junto a Cloudstorm, y ella diría que pueden ir a un territorio abandonado, un territorio el cual iba a renacer gracias a ellos. Y así fue como renació Wind Clan. Mientras tanto, en River Clan, las cosas irían bien con Golden Coral de líder, ahora nombrado Golden Star. Pero algo andaba mal con él, ya que empezaba a hablar sobre una profecía que parecía no tener ningún tipo de sentido. Y decía cosas que sonaban incluso hasta incoherentes en algunos casos. Al final, los felinos de River Clan se acabaron rebelando contra él y lo acabaron matando, ya que lo consideraban un loco. Pero a veces incluso hasta los locos tienen la razón. Después de la muerte de Golden Coral, Cloudstar le daría un par de lunas más Wind Clan hasta también morir, pero debido a su avanzada edad. Después de eso ascenderían nuevos líderes para River Clan y Wind Clan, pero los dos empezarían a hablar cosas incoherentes. Decían que Star Clan no les iba a ayudar y que Star Clan los iba a condenar. Y se preguntaban por qué. ¿Por qué Star Clan los había abandonado? Y de repente aquellas incoherencias parecían cobrar sentido, ya que en Wind Clan se esparció una enfermedad la cual sería bastante grave y que sería un golpe muy bajo para Wind Clan. En vez de aquel tiempo acabaría muriendo debido a la enfermedad, pero los gatos de Wind Clan eventualmente se acostumbrarían y el líder, por consecuencia, diría que había que hacer ciertos sacrificios para el clan, dejando que algunos elders, kids, queens, guerreros y demás felinos mueran por la enfermedad, según él, porque eran débiles. Y en River Clan, después de la caída de Golden Star, las cosas no iban tan bien, ya que las aguas se acabarían contaminando eventualmente y varios guerreros empezarían a enfermar. El líder empezaría a entrar en una desesperación y diría que el clan estelar los había maldecido por contaminar sus aguas y que tenían que purificar su sangre, y para hacer esto tenían que matar a los más débiles. Solo pudieron sobrevivir aquellos más fuertes, y así nacería el culto del río de la sangre. De vez en cuando se lo refería como River Clan, pero aquellos felinos ya no eran gatos, eran simples depredadores movidos por la sed de sangre, la locura y el poder. Eventualmente, lo que se conocería antes como River Clan acabaría formando una barrera de huesos, una barrera la cual quizás no era muy efectiva y no era muy grande, pero servía para mantener a raya a otros felinos que quisieran acercarse al clan. Misma barrera que estaría hecha con los huesos de aquellos felinos débiles. Pero de repente los líderes dirían una frase que se quedaría en la mente colectiva de varios felinos. Cuando el río beba sangre, el viento se ahogue y las estrellas se apaguen, los bosques se dividirán y los clanes jamás volverán a ser uno. Y ahí es cuando tendremos un amanecer hundido. Así que esto parece ser esos tales clanes.
Quizás podría probar suerte. Al fin les puedo hablar, gente. Y no tengo nada que decirles. Bueno, gente, de verdad espero que les haya gustado el video. Y apóyenlo, porque me costó bastante hacer esto. Gracias al Amanecer Hundido por darme la oportunidad de hacer este prólogo, por así decirlo. Y gracias, de verdad. Bueno, sin nada más que decirles, me despido. ¡Chao! Pero en eso, un tal Holopus diría que salgamos por lo que era el hueco de la... Y cuando menos se lo esperaron... ya no puedo torturar.